Muy buenos días, mis amados. Que la paz del Señor Jesucristo les acompañe siempre. Hoy vamos a tocar el tema del ministerio de la intercesión. Aunque Dios no le da a todos el ministerio de intercesión, todos debemos ser intercesores. ¿Quién es un intercesor? Es un mediador, un conciliador. Jesucristo es nuestro intercesor por excelencia. En Hebreos 7:25 dice que vive siempre para interceder por nosotros ante el Padre Celestial. Y Romanos 8:34 dice que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. También lo vemos en 1 de Juan 2, versículo 1, dice que si cometemos pecado, Él es nuestro abogado para con el Padre. Claro está, mis hermanos, mis amados, que debemos confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos para alcanzar misericordia. El acto más influyente y poderoso de un hijo de Dios es orar por aquella persona que nos ha lastimado con palabras o acciones que consideremos injustas, teniendo en cuenta de que todo lo que nos sucede es para bien, conforme al propósito de Dios, como nos lo enseña en Romanos 8:28. Y nosotros lo que hacemos es disgustarnos, pelearnos, apartarnos, alejarnos, pero desconocemos o no entendemos de que eso ha de obrar para bien. ¿Por qué? Porque es que el carácter nuestro tiene que ser formado conforme al carácter de Jesucristo. El Señor quiere hacer de nosotros una nueva persona y es necesario empezar a quitarnos todo aquello que nos aleja de Dios, que es el orgullo, la altivez, la rebeldía. Y por eso el Señor se vale de muchos medios para formar nuestro carácter. Entonces no nos enojemos ni nos disgustemos, sino que pensemos en esto lo que dice el Señor, que todo lo que sucede a los hijos de Dios es para bien, conforme al propósito de Dios. Un ejemplo de esto es cuando Jesucristo fue crucificado y oró por los que lo injuriaban, por los sacerdotes, por aquellos, inclusive por los que lo crucificaron. Oró por ellos porque se ensañaron de tal manera con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo sabía a dónde iba y que tenía que morir en esa cruz por el pecado nuestro. A Él no lo crucificaron ni lo mataron los judíos ni los romanos, aunque físicamente fue así, pero Él vino precisamente por ese propósito, a morir para que nosotros tuviéramos vida en Él, a morir por nuestros pecados. Esto donde lo vemos en el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 34, donde dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que su palabra nos cambie, nos transforme y nos santifique. El Espíritu Santo nos revela a Jesús, nos lo da a conocer para poder adorar a Dios en espíritu, y testifica nuestro espíritu de que somos sus hijos, glorificándole en toda buena obra. Cuando nosotros hacemos algo digno de alabanza, no nos vanagloriemos, porque esa obra la puso Dios en nosotros para que seamos testigos de Él. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay nada bueno. Si hay algo bueno en nosotros es porque Él lo ha hecho y lo ha puesto en nosotros, mis amados. Así que no nos vanagloriemos por alguna obra buena que hagamos. Antes démosle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que lo ha hecho en nosotros. Dios anhela a estos adoradores, como lo dice en Juan 4:23, que es necesario que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Dios anhela tanto que Dios nos anhela tanto que nos regala este don para conocerle, para tener intimidad con Él, como dice en el Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando oramos y sentimos su presencia, somos revestidos de su Espíritu Santo,
que nos da poder para exponer su palabra sin temor ante los que se le oponen. Nos unge, nos da dirección revelándonos su voluntad. La relación tan íntima con Dios la relación tan íntima con Dios de un intercesor nos permite conocer el estado de su pueblo. En Jeremías 23:22 Dios dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El pueblo se había rebelado y había empezado a adorar dioses extraños, o sea, a los demonios, porque solamente hay un solo Dios, que es nuestro Padre Celestial, un solo conciliador, que es Jesucristo, y un solo Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a la verdad y al arrepentimiento y a conocer nuestra condición delante de Dios. Hay muchos dioses. Recordemos que Satanás, cuando fue lanzado del cielo, con la cola arrasó la tercera parte de los ángeles, y esos son ángeles que se rebelaron a Dios Todopoderoso, y esos son los que influyen en la humanidad. Por eso hay tanta maldad en el mundo, porque eso es lo que quiere Satanás. ¿A qué vino Satanás? A robar, a matar y a destruir la obra de Dios. A robarle la paz al ser humano, a destruir al ser humano, porque es el sello perfecto de nuestro Señor. Y a matar no solamente al hombre, sino a matar la confianza en su Creador. Esta es la obra de Satanás. Por eso entonces el Señor permite tantos desastres y tantas cosas, porque la humanidad no quiere escucharle. Pero Él está hablando, Él habla a través de todos sus siervos de una manera y de otra. Y siempre nos habla es a través de la palabra de Dios. No debemos de escuchar ninguna otra cosa más que la palabra de Dios. El resto puede ser muy bonito y muy encantador, pero tiene que ser analizada y colada según como dice la palabra de Dios. Si no está conforme a la palabra de Dios, es basura, mis amados. No crean, porque es engaño de Satanás. Queda claro que este ministerio es primordial para conocer la voluntad de Dios y no ser engañados por nuestro propio corazón o por otro espíritu. Recordemos que tenemos un corazón engañoso que nos lleva a actuar conforme a nuestros deseos. Pero si esos deseos contradicen lo que Dios ha mandado, huya y no dé pie y no le dé rienda suelta a esos deseos, porque es para su destrucción. O por espíritu, de que un espíritu me habló, de que en sueños yo vi. Si no es conforme a lo que dice la palabra de Dios, es un espíritu engañoso y es para alejarte de la verdad de Dios. Mis amados, este ministerio trae bendiciones especiales, nos permite crecer en el conocimiento de Dios. No es solamente para beneficio propio, sino para muchos. El ministerio de intercesión no es público, no es visible, es privado, es entre tú y Dios. Es una parte del cuerpo de Cristo necesaria y urgente que evita que los siervos de Dios caigan en los engaños del diablo. La intercesión permite a Dios hacer lo que desea, que revele sus tesoros y sus secretos muy bien guardados, evita desastres, accidentes, salva naciones, que los hijos se desvíen. ¿Sabían ustedes, mis amados, que Dios nos ama tanto que le dio una bendición, una oración de bendición para nuestros hijos a Moisés? Eso lo encontramos en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 al 27, para que lo miren. Esta bendición no es solamente para nuestros hijos biológicos, sino también para nuestras comunidades, nuestro pueblo y nuestro país. Ahora nuestro país está atravesando por un momento muy difícil,
que es las elecciones presidenciales. Y hemos conocido que muchos quieren la destrucción y acabar con la democracia de Colombia y destruir la democracia como lo han hecho en otros países. Pero estamos aquí nosotros, los intercesores, los siervos del Señor Jesucristo, orando al Señor por sus misericordias, de que nos libre de estas manos criminales que han dañado a los otros países, que han engañado y que tienen a mucha gente engañada, ciega, que no les ha resplandecido todavía la luz de Cristo, porque tienen un corazón endurecido, porque no quieren aceptar a Dios en sus corazones. Entonces han sido rebeldes y están engañados y caen en la trampa de Satanás. Para eso entonces es este mensaje, mis amados, este mensaje de intercesión. Nosotros hoy ya somos llamados a interceder, a orar por nuestro país y a orar por por la juventud, a orar por nuestros hijos, porque hay mucha maldad en el mundo, mucho peligro, porque el pecado está a flor de piel. La música, el entretenimiento, todo esto hace que el ser humano se aleje de Dios y que se embolate y se involucre más en las cosas, en los asuntos del mundo, y que Dios en su corazón no tenga cabida, mis amados. Pero todas esas cosas son pasajeras y mueren con el tiempo. Pero tu alma es eterna y tu condición delante de Dios se va a ver en un día cuando tengas que presentarte delante de Él. Entonces la invitación, mi amado, es: piensa, reflexiona en qué estado se encuentra tu alma y acepta la bendición de Dios que nos da. Y empieza a vivir una vida como un verdadero creyente y un verdadero discípulo y cristiano. Vamos a orar, vamos a interceder por nuestro país para bendición de nuestra tierra. Entonces este ministerio evita que las almas sean engañadas y vayan al infierno. En todas partes de las Escrituras vemos siervos de Dios intercediendo por los demás. En Juan 17, versículos del 9 y el 20, vemos al Señor Jesucristo rogando al Padre por sus discípulos, no por el mundo, sino por ellos y por nosotros, que habríamos de creer en Él por la palabra de sus siervos. Y esto es lo que hacemos nosotros, mis amados. Nosotros, como creyentes, como siervos del Señor Jesucristo, oramos por aquellos que no le conocen. Oramos por los jóvenes que están engañados y están siendo destruidos, cuando sienten tanto vacío en su corazón y que su vida es inútil, que ellos piensan que es inútil y que Satanás ha puesto en sus mentes de que su vida es inútil, entonces corren al suicidio, mis amados. Ni no conocen, no saben que son la obra perfecta de nuestro Dios y que están siendo engañados. Y nuestra oración ha de ser por esta juventud que está siendo engañada, para que Dios en su misericordia resplandezca sobre ellos. El ministerio de intercesión nos convence de pecado, nos hace ver cuán grande y santo es nuestro Dios y nuestra condición ante Él. Este ministerio es profético, que declara la voluntad de Dios, estorba los planes del diablo, abre puertas, liberta a los cautivos, sana a los enfermos y muchas otras cosas, como el Señor Jesucristo lo dijo. Mis amados, cuando un creyente se deleita más en los placeres de la carne, menospreciando la gracia de Dios, entra en una sequía tan profunda, endureciendo tanto su corazón, que Dios no oye nuestra oración por él. Entonces la invitación, mis amados, es que no despreciemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todavía está abierta la puerta.
todavía estamos en tiempo de gracia. Y no sea que cuando ya el Señor lleve a su iglesia, ya no haya que hacer como cuando el tiempo del diluvio, hasta que Dios cerró la puerta del arca y empezó a llover. Hasta ese momento, los que se quedaron comprendieron que lo que Noé decía era cierto. Pero ya no había remedio, mis amados, ya no había tiempo. Ahora estamos en el tiempo y yo te invito a que reflexiones y hagas un alto en tu camino y aceptes al Señor Jesucristo y cambies tu manera de obrar y de vivir. Y que vivas para Él, porque eso es lo que tú siembras para la eternidad. ¿Qué hay que hacer para ser un intercesor ante Dios? Debemos ser conscientes de las necesidades de las personas y ser sensibles. Hay que tener disponibilidad para que Dios ponga en nosotros esa carga que nos lleva siempre a orar con ruegos, con lágrimas, con súplicas, por lo que Dios quiere hacer en beneficio nuestro. Recordemos que nuestro deber es orar por los que andan en tinieblas y no juzgar sus obras, pues no sabemos lo que hacen. El único que conoce lo que hay en el corazón del hombre es Dios. Y Él es el que tiene el derecho de juzgar, no nosotros, mis amados. No seamos, que nuestra boca no se abra para condenar, sino para bendecir. Que no tengamos ese dedo siempre para señalar, sino que oremos a nuestro Dios por Él, porque sus obras revelan lo que hay en Él. Y lo que hay en Él es un espíritu extraño, es un espíritu de maldad y de pecado, y es el mismo espíritu de Satanás, porque Él se rebeló ante el Dios creador. Entonces tengamos conciencia de eso, de que ese espíritu es el que lo lleva a actuar como actúa, y que si nosotros actuamos de manera diferente es porque en nosotros está el Espíritu de Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede juzgar y que puede salvar o condenar. Y nuestra misión es orar por los que andan en tinieblas. Mis amados, este ministerio tiene mucha oposición porque fortalece el ministerio público y hace daño al reino de las tinieblas. ¿Cuál es el ministerio público? Pues Dios constituyó para el crecimiento de la iglesia. Recordemos, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero todos los siervos, todas las ovejas, debemos de orar a Dios, y Dios es el que levanta intercesores. Empecemos orando por lo que sabemos, la condición de nuestro hogar, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros conocidos, de nuestros amigos. Y el Espíritu Santo pondrá en nuestros corazones otras cosas por las cuales Él quiere que oremos, para hacer de nosotros esos siervos útiles para Él. Mis amados, hay tanto que decir de este ministerio y tan poco conocido en las iglesias de Jesucristo. Entonces, recordemos que somos llamados para ser intercesores y no para juzgar y señalar al ser humano. Bendiciones para todos y nos vemos pronto.